Ok, chicos, ya arrancamos. Arrancamos entonces. Tema de estática, parte uno. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Nosotros ya hemos estudiado todo lo que es el movimiento. Así es que aquí vamos a estudiar quién origina el movimiento. Entonces aquí vamos a estudiar lo que nosotros eh, llamamos los cuerpos en equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, gente, cuando hablamos de equilibrio, el cuerpo o sistema está en reposo, o sea, la idea de equilibrio es que el cuerpo no se mueve, o sea, está en reposo, velocidad cero, pero si lo hace, o sea, si está en movimiento, lo hace con una velocidad constante, como en el caso del MRU. Por lo tanto, si en un problema aparece esta palabra, está en equilibrio, si el cuerpo está en reposo, velocidad cero, o se mueve con velocidad constante. En ambos casos decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Ok, gente? Entonces no confundir ahí reposo o equilibrio. En realidad el reposo está dentro de este estado más general llamado equilibrio. Esa es nuestra idea, nuestra noción en la vida real, en la vida práctica, en el día a día, ¿verdad? Pero decir que un cuerpo está en movimiento y decir que está en equilibrio parece que no combina bien. Pero sí, gente, si está en movimiento con velocidad constante, está en equilibrio. Por lo tanto, ya vamos a ver los problemas por aquí más adelante. Y aquí aparece una nueva magnitud física que es llamada la fuerza. Una magnitud física de naturaleza vectorial. Por lo tanto, vamos a usar vectores aquí para representar estas fuerzas, cuyo módulo mide la interacción mutua entre dos o más cuerpos. Por lo tanto, para medir la interacción entre dos o más cuerpos, usamos esta magnitud vectorial llamada fuerza. En el sistema internacional, la fuerza está medido en newtons para referirnos a la unidad de fuerza en el sistema internacional. ¿Ok? Newton en honor a este físico británico Sir Isaac Newton. Ok, gente, un newton, ¿qué cosa significa? Un newton equivale a un kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahí tenemos la unidad de la fuerza en el sistema internacional, newton. Perfecto. Veamos algunas fuerzas principales que vamos a usar en este tema. La primera es llamada fuerza peso o fuerza de gravedad o fuerza gravitacional. Esta fuerza es la atracción que la Tierra ejerce sobre los cuerpos que se encuentran próximos a su superficie. Por lo tanto, esa fuerza lo vamos a dibujar a partir ahí del centro geométrico de la figura. Lo representamos con un vector vertical en dirección hacia abajo. En realidad se va hacia el centro de la Tierra, pero lo vamos a decir, oye, se va hacia abajo. Ahí tenemos la fuerza peso o fuerza de gravedad o fuerza gravitacional. ¿Cómo vamos a calcular la fuerza? La fuerza lo vamos a calcular multiplicando la masa que tiene el cuerpo por la gravedad de ese local. Por ejemplo, en la superficie terrestre, la gravedad es un valor ya conocido, 9.81 metros por segundo al cuadrado, que para efectos del cálculo nosotros vamos a adoptar 10 metros por segundo al cuadrado, al menos que el problema especifique otro valor. Y este valor de la aceleración de la gravedad nosotros ya lo hemos usado en el tema de caída libre. Por lo tanto, ya es familiar esta aceleración de la gravedad. Entonces ya sabes, gente, cuando te vas al médico y el médico te dice, oye, voy a medir tu peso, y te dice tu peso es 30 kilogramos. ¿Estará correcto que el médico diga, oye, tu peso es 30 kilogramos? ¿O ese valor corresponde a la masa? A ver, ¿qué dicen ustedes, gente? Corresponde a la masa, y la masa es medida en kilogramos. Por lo tanto, en realidad lo que hacen allá en el hospital mide tu masa y no el peso. El peso es una fuerza, gente. Es el producto de tu masa por la gravedad. Multiplica la unidad en newton. La masa es una magnitud escalar, unidad en kilogramos. No son iguales. Por lo tanto, cuidado ahí con confundir. En física ya aprendiste que el peso y la masa no son iguales. ¿Correcto, gente? Seguimos entonces. Problema 2, no. Siguiente fuerza. Fuerza 2.
Aquí tenemos la fuerza normal o reacción normal. Esta fuerza aparece cuando tenemos dos cuerpos en contacto. Generalmente un cuerpo ahí en contacto con una superficie o con otro cuerpo. Aquí aparece la reacción llamada fuerza normal o reacción normal que actúa sobre el cuerpo. Esa es la fuerza que la superficie, observen ahí la gráfica, que esta superficie, ya sea horizontal, vertical o una superficie curva, está actuando sobre el cuerpo. Entonces siempre actúa sobre el cuerpo y es perpendicular ahí a la superficie de contacto. Así como ustedes lo ven en la figura, la fuerza normal actúa sobre el cuerpo y perpendicular a la superficie de contacto. Perfecto. 3. Tenemos la fuerza de rozamiento o fricción. La fuerza de rozamiento o fricción. Esta fuerza también es otra fuerza que aparece como una oposición a intentar deslizar un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, imaginemos aquí una caja enorme y este personaje quiere intentar mover, arrastrar la caja. Si la superficie es áspera o rugosa, entonces la superficie le ejerce esta fuerza de oposición al posible movimiento. Esa fuerza de oposición es llamada fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. ¿Cómo la calculamos? En realidad tenemos dos tipos de fuerza de fricción. Si el cuerpo no se mueve y quiere moverse, aparece la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción estática, que lo vamos a calcular multiplicando el coeficiente de rozamiento estático por la normal. La fuerza normal ya la hemos estudiado aquí en la anterior. Y el otro, si el cuerpo está en movimiento, tenemos la fuerza de fricción cinética, si está en movimiento sobre una superficie rugosa. Y la fórmula es parecida, lo que cambia es el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. ¿Correcto? Entonces, en general, gente, en general, siempre la fuerza de fricción estaría entre su valor mínimo, que es 0, y su valor máximo, que es la fuerza de rozamiento estática. Y otro detalle, aquí aparecen dos coeficientes de rozamiento, estático y el cinético. Si en un problema vienen dos valores, ¿cómo nosotros diferenciamos cuál es el estático y cuál es el cinético? Simplemente, gente, lo diferenciamos que el estático siempre es mayor que el cinético. Por lo tanto, el mo estático siempre es mayor que el mo cinético. De esa manera, el mayor es el estático y el menor el cinético. Ese mo es llamado coeficiente de rozamiento, ya sea estático o ya sea cinético. Y n es la fuerza normal que lo acabamos de describir aquí en la fuerza anterior. Correcto, seguimos. Número 4, tenemos la tensión, la fuerza tensión. Esa es la fuerza que aparece en cuerdas, hilos, alambres. Y siempre se opone o aparece cuando se ejerce una tensión, una atracción. O, vamos a decirlo así en palabras bien simples, cuando jalas esta cuerda, el hilo o alambre, aparece esta fuerza de tensión. ¿Cómo dibujamos esta fuerza de tensión? Observa aquí el balde lleno de, no sé qué es, arena. Oye, si yo quiero dibujar la fuerza de tensión, lo que voy a hacer es, en esta cuerda, hacemos un corte imaginario representado por esta curva. Un corte imaginario en la cuerda. Y la tensión es dibujada a lo largo de la cuerda en dirección a ese corte imaginario que has hecho. Entonces, a lo largo de la cuerda, también se puede decir saliente del cuerpo que estás analizando o en dirección a ese corte imaginario. De esta manera dibujamos la tensión en la cuerda. Número 5 tenemos la fuerza elástica. A ver, gente, esta fuerza es característica de los cuerpos llamados elásticos. ¿Qué es un cuerpo elástico? A ver, gente, ¿qué es un cuerpo elástico? ¿Ustedes tienen alguna idea de qué cosa es un cuerpo elástico? Ustedes con... Ya, exactamente. ¿Qué pasa con ese cuerpo elástico, Priscila, cuando tú lo deformas o lo estiras o lo comprimes? ¿Se queda ahí o tiende a regresar a su forma
Exactamente, exactamente. Pero en general, exactamente, Priscila, en general, un cuerpo elástico es aquel cuando tú lo deformas o le aplicas una compresión o lo estiras, siempre tiende a mantener, tiende a retomar su forma y posición original. Y el ejemplo, uno de los ejemplos que Priscila dio es los elásticos ahí de las mascarillas. Otro ejemplo, tenemos los resortes, las ligas, ¿verdad? Los coles que imagino que las chicas de aquí usan. Entonces son ejemplos de cuerpo elástico. Y debido a esa deformación, ya sea que lo estiras, ya sea que lo comprimas, por ejemplo aquí el resorte, aparece esta fuerza elástica en oposición a esa deformación. Por eso esa es la fuerza que más adelante ustedes le van a conocer como la fuerza restauradora, la fuerza que tiende a que el cuerpo retome su forma y posición original. Observen aquí este resorte en la figura de arriba. Yo le voy a aplicar una fuerza y lo voy a deformar hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar? Aparece la fuerza elástica en oposición hacia la derecha. Oye, pero ¿qué pasaría si este resorte lo estiro hacia la derecha? O sea, lo deformo hacia la derecha, la fuerza elástica se va a oponer a esa deformación. Por lo tanto, siempre es una fuerza que se opone a la deformación, ya sea compresión, ya sea que lo estires, siempre se va a oponer para regresar a su forma y posición original. ¿Cómo calculamos esta fuerza? Usamos aquí la ley de Hooke. Esta fuerza, este señor hizo un experimento y descubrió que esta fuerza es proporcional a esa deformación. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que a mayor deformación, mayor será la fuerza, donde la constante de proporcionalidad es llamada la constante elástica. Y aquí depende de la naturaleza del material con que está hecho el resorte. Ese delta de X que aparece ahí es llamado deformación. ¿Ok? En metros, todo en el sistema internacional, gente, ¿ok? Todo en el sistema internacional. Perfecto, ahí tenemos la fuerza elástica. Muy bien, seguimos. Ahora aquí vamos a hablar un poco del famosísimo DCL, que en el colegio te enseñaron y nunca lo aprendiste, es llamado diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? Gente, como su mismo nombre lo dice, es un diagrama de un cuerpo que está libre. Oh, qué descubrimiento, ¿verdad? ¿Cómo así, profe, un diagrama del cuerpo que está libre? O sea, aíslas el cuerpo y sobre ese cuerpo lo que va a hacer es un diagrama de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ya lo vamos a ver en los problemas, ¿ok? Pero sí, dibujamos todas las fuerzas que hemos visto aquí, del 1 al 5, si aparecen actuando sobre el cuerpo que está aislado, que está libre, que lo estamos analizando, entonces debemos de considerarla en este diagrama. Ya lo vamos a ver en los problemas, ¿correcto? Y aquí vienen las famosas leyes de Newton. Leyes de este señor Isaac Newton, por los años 1600 y poco. Bien, la primera ley es llamada ley de la inercia, o bueno, primera ley de Newton, o ley de la inercia. Voy a enunciar esta ley y después les voy a explicar más o menos qué significa. Nos dice lo siguiente: si no actúan fuerzas sobre un cuerpo, o sea, el cuerpo, continúa en reposo, si estaba inicialmente en reposo, o en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, el MRU, si estaba moviéndose con velocidad constante. O sea, si en el cuerpo no están actuando ninguna fuerza, este cuerpo va a continuar en su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que alguien altere dicho estado. Por lo tanto, es llamada la ley de la inercia o primera ley de Newton. Esto es en palabras, pero ¿cómo así en la vida real nosotros experimentamos la primera ley de Newton? Ustedes ya han subido los carros, ¿verdad? Los micros. Claro, cuando las clases eran presenciales y podíamos salir de casa y todo eso. Oye, ¿qué pasaría cuando tú te subes a un carro, por ejemplo, en esta figurita? Subes al carro, inicialmente el carro está parado, te subes al carro, tú estás ahí, te sientas bien bacán. Oye, bueno, si no encontraste asiento, ya estás parado.
Oye, en ese momento el carro comienza el movimiento, acelera hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona si es que no está atenta? ¿Qué pasa? Por inercia, él se fue para atrás. El carro se mueve hacia adelante y por inercia, él se fue hacia atrás. ¿Ustedes han experimentado eso alguna vez? Cuando han subido los carros. Lo contrario también es verdad. Espero que sí, Priscila. Espero que no te hayas caído. Oye, lo contrario también es verdad. El carro está en movimiento, tú estás ahí en el carro, junto, ¿verdad? Y en ese momento, carambas, el carro frena al seco y tú te fuiste hacia adelante. ¿Por qué? Por inercia. ¿Cómo así, profe, por inercia? A ver, gente, analizamos los dos estados. El primer caso, tenemos tanto la persona como el carro está en reposo. Velocidad cero. El carro comienza el movimiento con una velocidad diferente de cero. Como la persona es un cuerpo obviamente diferente del carro, tiende a mantener su estado de reposo por inercia. Él se fue para atrás. Entonces, esa es la inercia que experimentas. Por inercia, porque tiendes a mantener tu estado que era de reposo. El carro comenzó a mover y por inercia tú te fuiste hacia atrás. La misma cosa sucede cuando estás en movimiento junto con el carro frena al seco y si no estás atento, por inercia, como tú tiendes a mantener ese estado de movimiento o con velocidad, tú te vas hacia adelante y si no estás atento te puedes golpear. ¿Correcto? Esa es la inercia que se experimenta en el día a día. Otro ejemplo, claro, consideremos aquí este fulano en su bicicleta, ¿verdad? Se le cruza el perrito y frena al seco. ¿Qué pasa? Sale volando, ¿verdad? Por inercia, porque tiende a mantener su velocidad y por inercia sale volando. Entonces ya sabes, gente, si vas en un carro y el carro frena al seco y tú te caes, no le eches la culpa que está atrás tuyo. Por inercia, ¿verdad? Por inercia tú te caíste, si no estuviste atento. Correctamente. Primera ley de Newton. Oye, la primera ley de Newton trae como consecuencia la primera condición del equilibrio. Vamos a considerar por aquí un cuerpo en la cual actúa una fuerza F1, F2, F3, bla, 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 todas las fuerzas que podamos. Oye, ¿qué pasaría si cogemos estos vectores, este conjunto de vectores, y hallamos la resultante de esos vectores? Recuerden, las fuerzas son magnitudes vectoriales. Si encontramos la resultante de estos vectores, o sea, la suma de todas esas fuerzas, sumatoria de fuerzas, y si nos da cero, ¿qué significa? Que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Gente, yo no estoy diciendo que el cuerpo solamente está en reposo o se mueve a velocidad constante. Yo estoy diciendo, usando aquí el término más general, se encuentra en equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio, no te olvides, o está en reposo, velocidad cero, o si se mueve, lo hace con velocidad constante, con el MRU. ¿Ok, gente? Esta es llamada la primera condición del equilibrio, que ya lo vamos a ver en nuestros ejemplos. En forma práctica, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y en el eje Y, considerando ahí los ejes, también debe ser 0 para que se cumpla el equilibrio. Ya lo vamos a ver en los problemas, cómo narices funciona esta primera condición del equilibrio. Entonces, de nuevo, si no existe una fuerza externa o si la fuerza resultante es igual a 0, la velocidad permanecerá constante, ya sea en MRU o en reposo, velocidad nula. Primera condición del equilibrio. Y después viene la tercera ley de Newton, la llamada ley de acción y reacción. Alguien se preguntará, profe, ¿y la segunda ley? Calma, gente, la segunda ley lo vamos a ver de aquí más adelante a 2 semanas, cuando estudiemos dinámica. ¿Ok? Oye, la tercera ley de Newton, llamada ley de acción y reacción. Esta es bien simple de entender. A toda fuerza de acción le corresponde, ¿qué cosa? Le corresponde una fuerza de reacción con la misma intensidad, pero en sentidos contrarios. Por ejemplo, en la figura tú ves un fulano que está aplicando una fuerza de acción, una acción sobre la pared. La pared, por su vez, le ejerce una fuerza de reacción sobre el fulano.
Por lo tanto, aquí aparece la tercera ley, acción y reacción. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción con la misma intensidad, pero en sentidos contrarios. Si la acción le aplico a la derecha, la reacción será contraria, hacia la izquierda. ¿Qué significa decir que tienen la misma intensidad? ¿Qué significará eso, profesor? Significa, gente, que si este fulano le aplica una fuerza de acción de 10 newton, esa es la intensidad de la fuerza que aplica, la pared va a reaccionar también con 10 newton, pero en sentidos contrarios. Fuerza de acción y reacción. No puede ser mayor ni menor esa fuerza de reacción. ¿Por qué, profe? Claro, gente, eso es lógico, ¿verdad? Oye, yo le aplico 10 newton. Si la pared reacciona con 5 newton, o sea, con una fuerza menor, el brazo del fulano va a pasar o va a hacer un hueco ahí en la pared, ¿verdad? Porque su fuerza fue mayor. Por lo tanto, va a hacer un hueco o va a tumbar la pared. Genial, ¿verdad? Oye, pero tampoco puede ser la fuerza de reacción de la pared mayor. Oye, si el fulano le aplica 10 newton, la pared no puede reaccionar con 20 newton. Y si reacciona con 20 newton, el fulano sale volando, ¿verdad? Que carambas. Es como si la pared lo golpeara al fulano con 20 newton y sale volando. Entonces, fuerza de acción y reacción. Misma intensidad, pero sentidos contrarios. Tercera ley de Newton. Perfecto, gente. Bueno, ya hemos discutido un poco del diagrama de cuerpo libre. Por aquí, por ejemplo, tenemos esta esfera, por aquí dos cuerdas y por aquí una fuerza F3. Hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujamos las fuerzas que actúan sobre esta esfera. Por acá tenemos cuerdas, tensiones, el propio peso. Por acá tenemos fuerzas en contacto. Entonces ya lo vamos a ver en los problemas, gente. Pero sí tener presente este diagrama de cuerpo libre en la cual dibujamos las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en análisis. ¿Ok? Ahora, para resolver nuestros problemas, ya estamos llegando al final, para resolver nuestros problemillas, gente, a partir del diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos, aplicar algunos métodos. Usando aquí la primera condición del equilibrio, nosotros podemos, por ejemplo, si son tres fuerzas, construir lo que nosotros conocemos el triángulo de fuerzas. Y conociendo ahí los ángulos y uno de sus lados, nosotros podemos resolver el triángulo de fuerzas. Y cuando yo digo resolver el triángulo de fuerzas, significa encontrar los ángulos interiores y la medida aquí de sus lados. Es resolver el triángulo de fuerzas. Otra formulita que también nos ayuda a resolver nuestros problemas es el llamado teorema de Lamy o ley de senos. ¿Se acuerdan que en vectores estudiamos la ley de cosenos? Aquí es otra ley que en trigonometría es muy conocida, llamada ley de senos. Entonces, básicamente tenemos tres vectores y nosotros queremos relacionar estas magnitudes con el seno del ángulo que se le opone al vector. Por ejemplo, aquí ustedes tienen F1, es al seno de el ángulo que se le opone, el ángulo que está al frente de F1 es alfa. Como F2 es al seno de beta, como F3 es al seno de teta. En algunos problemas tal vez usemos la ley de senos, pero generalmente el triángulo de fuerzas junto con la primera condición del equilibrio ya sería suficiente para resolver nuestros problemas. Ok, gente, entonces hasta aquí llega nuestra parte teórica. Fue un poquito más densa, pero sí, ya estamos preparados para resolver nuestros problemas. Esta es la separata, vamos a escoger algunos problemillas y vamos a resolver juntos. ¿Todo bien, gente? Sí. Ok. Empezamos. Problema 1. Problema 1, atento, gente, porque yo quiero que tú también trabajes, pero no creas que vas a ver la clase, asistir como si fuera una película, gente. Ustedes también tienen que trabajar, acompañar aquí lo que se hace. Problema 1. Cuando la fuerza resultante sobre una partícula es cero, escucha bien, la fuerza resultante sobre una partícula es cero, ¿estamos frente a qué? Tendremos que la partícula
puntos suspensivos. ¿Cuál de las alternativas aquí responde a este caso de fuerza resultante sobre una partícula es igual a cero? A ver, no se mueve a velocidad constante, está moviéndose, está en reposo o moviéndose a velocidad constante o está acelerado. A ver, gente, ¿cuál de las alternativas se encaja bien a este caso de sumatoria de fuerzas sobre una partícula es cero? A ver, vamos para nuestra parte teórica. Aquí está, gente. Si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿estamos delante de qué cosa? ¿Estamos delante de quién? Del estado de equilibrio. Y cuando hablamos de equilibrio de un cuerpo, ¿a qué nos referimos? Está en reposo, o sea, su velocidad es cero, o si se mueve, lo hace ¿con qué? Con una velocidad constante. Por lo tanto, en general, el término es equilibrio. Y equilibrio engloba esas dos cosillas, reposo o moviéndose a velocidad constante. ¿Cuál de las alternativas responde a esta situación? A ver, gente, piensa ahí, trabaja tú también, pues no te pases. ¿Cuál sería? Exactamente, de DAS. Ahí está. Está en reposo o moviéndose a velocidad constante. Perfecto, gente. Todo esto en una sola palabra, ¿tú qué puedes decir? Se encuentra en equilibrio. Perfecto, equilibrio. Ahí está. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer el 2 en silencio. A ver, gente, sin esfuerzo. A ver, el peso de los cuerpos es una fuerza, ¿qué cosa? Una fuerza gravitacional. Respuesta casa. Muy bien, gente. Ustedes están atentos. Eso ahí me gusta. Perfecto. Una fuerza de gravedad, fuerza gravitacional es lo mismo. Gente, déjame hacerte un comentario aquí. La Tierra, por el hecho de tener una masa enorme, la masa de la Tierra es enorme, del orden de 10, si no me engaño, a la 24 kilogramos. O sea, caramba, es enorme. Si nosotros consideramos un cuerpito ahí, de masa, M chiquita, este cuerpo cerca ahí de la superficie se va a sentir atraído. ¿Atraído por qué? Porque la Tierra, el hecho de poseer una masa, genera a su alrededor un campo llamado campo gravitacional, que es de carácter atractivo. O sea, atrae cualquier cosa hacia el centro de la Tierra. Cualquier objeto ahí con masa dentro de este campo gravitacional se va a sentir atraído con una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza gravitacional o fuerza peso o fuerza gravitatoria. Perfecto. Hay un detalle ahí para tu libro. Muy bien, chicos. Disculpa, gente, que la garganta todavía está irritada. No sé por qué. Muy bien, gente. Problema 3. El sistema mostrado está en equilibrio. Gente, siempre en la mayoría de los problemas te va a decir esto. Está en equilibrio. Oye, el equilibrio, ya sabes, engloba o que está en reposo, no se mueve, o si lo hace a velocidad constante. Bueno, aquí está en reposo, ¿verdad? Y a partir del gráfico podemos saber que está en reposo. Determinar la deformación del resorte de rigidez de constante elástica 5 newton por centímetro. La esfera tiene una masa de 4 kilogramos y la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, vamos a hacer el análisis de este cuerpo. Queremos saber cuál es la deformación en el resorte de esta constante de rigidez o constante elástica. Déjame escribir aquí los datos. Voy a ponerlo con plumón virtual grueso. 5 newton por centímetro, la constante de rigidez. La masa aquí de esta esfera es 4 kilogramos, ¿verdad? Y la gravedad, bueno, 10. El número de mi camiseta de fútbol. 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gente, queremos saber cuál es la deformación. Y la deformación lo representamos con esta notación delta de X. Ese triangulito en física
bueno, se llama delta, pero en física siempre va a representar una variación de algo. Queremos saber cuánto es la deformación, cuánto varió en su longitud, cuánto se deformó. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, para calcular esto vamos a hacer el DCL, el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el cuerpo que vamos a tomar aquí como referencia? Es la esfera. Y vamos a dibujar sobre la esfera las fuerzas que actúan sobre ella. Las fuerzas que actúan sobre ella. Muy bien, chicos. Oye, la esfera tiene una masa y la gravedad es un valor aquí dado por el problema. Por lo tanto, la primera fuerza que vamos a considerar aquí, ¿quién sería? Su propio peso. ¿Y el peso a qué es igual? Recordamos aquí, gente, que el peso es igual a ¿qué cosa? Al producto de la masa multiplicado por la gravedad. ¿De dónde sacó eso, profesor? De aquí de la teoría, por ejemplo. No te pases. Aquí la primera fuerza que hemos visto, el peso es igual a ¿qué cosa? Masa por gravedad. Profe, usted lo llamó W. Gente, eso es arbitrario. Si quieres llámale P, W, cualquier letra, pero siempre la definición es el producto masa por gravedad. Muy bien. Hasta ahí. ¿Están conmigo, gente? Hasta ahí. Estoy dibujando el peso. ¿Todo bien? ¿Cuánto vale el peso? Les pregunto. ¿La masa lo conoces? Sí. ¿La gravedad lo conoces? Sí. A ver, dilo. ¿Cuánto? 40 newton. Perfecto, gente. El peso es el producto de la masa 4 por la gravedad que es 10, 40 newton. Ahí tenemos el peso. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta esfera? Nos damos cuenta que arriba existe un cuerpo elástico, un resorte. Por lo tanto, recordamos aquí en la parte teórica. La fuerza elástica se manifiesta como cuando existe una deformación, ¿verdad? Y siempre está en oposición. Aquí tenemos la fórmula para encontrar la fuerza elástica. Vamos a llevarla porque es la que vamos a usar. Lo voy a dejar aquí al ladito. Observa ahí. Gente, la esfera por su propio peso tiende a deformar el resorte hacia abajo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si la deformación es hacia abajo, quiere decir que la fuerza elástica se va a oponer a esa deformación. Por lo tanto, la fuerza elástica la dibujo ahí a lo largo del resorte en oposición a la deformación. ¿Correcto, gente? Repito, el peso lo deforma hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza elástica se opone a esa deformación que es hacia abajo. Correcto, gente. ¿A qué es igual la fuerza elástica? K veces la deformación. Oye, el valor de K lo tienes, quizá. La deformación es nuestra incógnita. Como el cuerpo está en equilibrio, se va a cumplir la primera condición del equilibrio. La primera condición del equilibrio. Como las fuerzas están en el eje vertical, a ver, ¿dónde está la primera condición del equilibrio? Observa aquí, sumatoria de fuerzas debe ser 0. En el eje vertical consideramos únicamente sumatoria de fuerzas en la vertical es igual a 0. Voy a escribirlo aquí. Sumatoria de fuerzas en la vertical, o sea, en el eje Y, debe ser igual a 0. ¿Cómo se interpreta esto? Hay dos maneras. La primera es por intuición y la otra diciendo de esta manera. Oye, si la suma de fuerzas es igual a 0, significa que las fuerzas o la suma de fuerzas que suben deben compensarse con la suma de fuerzas que bajan. Esa es una manera ahí de interpretar esto en forma práctica. Sumatoria de fuerzas en módulo que suben deben ser iguales a la sumatoria de fuerzas en módulo que bajan. Oye, ¿quién está subiendo? La fuerza elástica. Por lo tanto, la escribimos aquí. K veces la deformación. La fuerza que sube. ¿Y quién baja? El peso. Por lo tanto, esas dos fuerzas para el equilibrio deben ser iguales en módulo. Nos vamos por aquí. Oye, pero ¿quién es K? ¿Quién es K? 5 newton por centímetro. Vamos a reemplazarlo. 5 newton por centímetro multiplicado por la deformación, que es lo que yo quiero calcular. Y esto es igual a 40. La unidad aquí es el newton. A ver qué pasa ahí, qué pasa ahí, qué pasa ahí. Los newtons se van, ¿verdad?
Sácale quinta, 1. Quinta de 40, ¿cuánto es? 8. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto es la deformación? El centímetro que está dividiendo pasaría a multiplicar al 8, sería 8 centímetros. Y ahí tenemos la deformación del resorte. Respuesta C, decena. A ver, gente, comentarios hasta aquí. ¿Se entendió esta primera aplicación? Todavía nos quedan más problemas adelante. Gente, otra manera tal vez de entenderlo así por intuición, voy a decir así. Oye, recuerda que esos son vectores, ¿ok? Para que la resultante de estos vectores sea nula. Recuerdan que en vectores estudiamos si un vector apunta hacia arriba es posi, si apunta hacia abajo es nega. ¿Se acuerdan de eso? Si este vector es 2 y el de abajo también es 2, ¿cuánto es la resultante de esto? ¿Cuánto es la resultante aquí de esos dos vectores? ¿Cuánto sería? 2 hacia arriba, positivo. Profe, el S2 hacia abajo, negativo. Al sumarlos, ¿qué me da? 2 menos 2 me da 0. No te olvides de esto, gente. Oye, la resultante aquí es 0, cumple con la primera condición del equilibrio. Por lo tanto, en forma así intuitiva, podemos decir lo siguiente. Oye, si 40 baja, ¿cuánto debe de subir para que la resultante me dé 0? Si 40 baja, ¿cuánto debe de subir para compensar los 40 y el resultado ahí sea 0? Dilo. Debe ser 40 también. Oye, y ya está por intuición. Y esto es lo mismo que hemos escrito aquí. Y aquí también. Es una forma así intuitiva de pensar y aplicar la primera condición del equilibrio. Solamente así pensando en términos de vectores. Allá, profe, 40 newton es un vector que baja. Oye, para compensar, 40 newton también deben de subir para que se cancele y la resultante sea 0. Básicamente eso. ¿Ok, gente? Perfecto. Seguimos. Con esa idea intuitiva, gente, tú vas a ver que la mayoría de los problemas haciendo el diagrama de cuerpo libre y en Vagán, te vas a dar cuenta que la mayoría de los problemas puede ser bien directo. Problema 4. Encuentra la fuerza normal. Observa ahí. Entre el piso y el bloque de 8 kilogramos de masa. Muy bien. Aquí tenemos un bloque de 8 kilogramos de masa y nosotros queremos saber cuál es la fuerza normal que la superficie le ejerce al piso. Perdón, al bloque. Por lo tanto, vamos a hacer primero de todo el diagrama de cuerpo libre. A ver, gente, dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre este bloque. Primero, bueno, dibujamos el peso, una fuerza de atracción de la Tierra. La masa es 8, bueno, la gravedad vamos a tomarla como 10. ¿Cuánto sería el peso? A ver, dímelo. ¿Cuánto sería el peso conociendo? Ahí está, muy bien, 80 newton. Perfecto, 80 newton. El producto masa por gravedad es el peso. Muy bien. ¿Qué otra fuerza está actuando? Bueno, aquí los 40 newton que baja, ¿verdad? Ahí está, 40 newton que baja. ¿Qué más, profe? Oye, el cuerpo está en contacto sobre la superficie. Por lo tanto, la superficie le ejerce una fuerza. Esa fuerza es llamada la fuerza de reacción normal. ¿Dónde la vimos, profe? Aquí está, gente. ¿Dónde? Aquí está. La fuerza de la superficie en contacto con un cuerpo. La superficie le ejerce al cuerpo esta fuerza de reacción normal, perpendicular a la superficie que actúa sobre el cuerpo. Por lo tanto, dibujamos esa fuerza de reacción normal. Ahí está, la fuerza de reacción normal. Perfecto, perpendicular a la superficie. ¿Te das cuenta que todas las fuerzas aquí son verticales? Al aplicar la primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas, todo en la vertical, debe ser igual a 0. Gente, por intuición, observa ahí las fuerzas que bajan y las fuerzas que suben. Por intuición, ¿cuánto debe ser la normal para compensar tanto al peso
como esta otra fuerza de 40 newton? A ver, dímelo. 120, muy bien, exactamente. Por intuición, la normal, 120 newton. ¿Por qué, profe, 120? Porque 80 más 40 que bajan, en total baja 120. ¿Cuánto debe de subir para compensar los 120? 120, pues. Profe, ¿qué? A ver, no lo entendí. A ver, de nuevo. En forma práctica vamos a decir sumatoria de fuerzas que suben debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que bajan. En módulo. Oye, ¿quién sube? La normal. ¿Quién está bajando? 40 más 80. 40 más 80. Y ahí con la ayuda de tus hermanitos encuentras que la normal es igual a 120. ¿Correcto, gente? ¿Se dieron cuenta por intuición? Ya, carambas. Los problemas se resuelven ahí en forma práctica, en forma intuitiva. Respuesta de Dinner. Dinner. Perfecto. Comentarios hasta aquí. ¿Todo bien, gente? ¿Todo bien? ¿Todo clarísimo? Sí, chicos, con más ejemplos ya eso se va volviendo más y más claro. Siguiente problema. Determinar la deformación del resorte, aquí mostrado, de constante 80 newton por centímetro y masa aquí 120 kilogramos. Muy bien, gente, este es un problemilla en la cual nosotros vamos a analizar y construir lo que se conoce como el triángulo de fuerza. ¿Correcto? Ya vamos a ver cómo funciona este negocio del triángulo de fuerzas. A ver, en primer lugar, aquí tenemos un puntito en la cual es intersectado, bueno, esta cuerda, una tensión, por aquí el cuerpo elástico, la fuerza elástica, y por aquí el peso de este bloque por abajo. Entonces, en este puntito que yo le he pintado de rojo, en relación a ese puntito, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? En relación a ese puntito. Muy bien. Empezamos entonces. Por abajo tenemos este bloque que lo jala con su propio peso. ¿Cuánto es el peso entonces? Si la masa es 120, ¿cuánto sería el peso de este bloque? Gravedad vamos a tomarla como 10. Ahí está. La fuerza peso es la primera fuerza que se aprende, ¿verdad? Porque siempre va a aparecer masa por gravedad, ya lo dijo ahí su compañera, 120 con un 0, 1200 newton. Perfecto. Oye, acá hay una cuerda. Para dibujar la tensión, vamos a hacer el corte imaginario, ahí está, y la tensión la dibujamos saliente del puntito que estoy analizando en dirección a ese corte imaginario que yo he hecho. Por lo tanto, esto le voy a llamar la tensión en la cuerda. ¿Me piden? No. ¿Nos interesa? Tampoco. Muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Oye, acá tenemos el cuerpo elástico. Por acción del propio peso, este cuerpo elástico se va a deformar en esa dirección. Por lo tanto, la fuerza elástica estaría en contra de esa deformación. Entonces, dibujamos aquí la fuerza elástica. A lo largo del resorte, fuerza elástica. Muy bien, recordamos, gente, que la fuerza elástica lo acabamos de usar aquí en este problema. Llevamos esa formulita, muy útil, la dejamos ahí. También recordar que la constante de rigidez es un dato conocido, 80 newton por centímetros, y no te olvides que la deformación es nuestra incógnita. ¿Ok? Esa es nuestra incógnita. Muy bien, gente. Oye, después de hacer el diagrama de cuerpo libre, estamos haciendo el DCL. ¿Te das cuenta que existen únicamente 3 vectores? ¿Verdad? Tenemos 3 vectores, 3 fuerzas. Oye, con tres fuerzas, profe, se me viene a la cabeza, yo sé que no se te viene nada, pero, oye, lo que hemos visto en la teoría, se te viene a la cabeza el triángulo de fuerzas. Entonces vamos a usar y resolver ese triángulo de fuerza a partir de 3 vectores. Claro, con 3 vectores podemos construir un triángulo. Por lo tanto, vamos a construir ese triángulo. A ver, ¿cómo sería, profesor? A ver, gente.
Observa ahí el triángulo de fuerzas. Dibujamos aquí la vertical, 1200. Colócalo ahí, colócalo, 1200 newton. ¿Qué más? Tal y como están los vectores, no le vayas a cambiar ahí la dirección, tal y como está el vector, tienes que dibujarlo ahí en el triángulo de fuerza. Por aquí tenemos la tensión y la fuerza elástica, más o menos ahí cerrando el triángulo de fuerzas. Ahí tenemos la fuerza elástica. Gente, ustedes se dan cuenta que acabo de construir, aparte de un triángulo de fuerzas, una figura cerrada de vectores. ¿Se acuerdan en vectores? ¿Qué pasa con la resultante cuando tenemos una figura cerrada de vectores? ¿Cuánto es la resultante de esos vectores? Figura cerrada de vectores. Exactamente. Oye, si la figura de vectores aquí es cerrada, significa que la resultante es 0. Y esto significa, a su vez, que se cumple la primera condición del equilibrio. Por lo tanto, figura cerrada de vectores, resultante ahí 0, cumple con la primera condición del equilibrio. Muy bien, gente, hasta ahí no hay nada nuevo, todo es vectores. Lo nuevo viene es resolver el triángulo. Gente, ¿cómo resolvemos este triángulo? Aparte de conocer sus lados, necesitamos conocer también los ángulos interiores. Para esto, vamos a usar nuestros amplios conocimientos de geometría plana o si quieres, trigo también. A ver, gente, voy a prolongar aquí esta vertical hasta el techo. A ver, horizontal y vertical ya sabes que son perpendiculares. ¿Estás de acuerdo conmigo? Oye, ¿cuánto vale este angulito? 53, muy bien. 53, perfecto. ¿Y el otro? ¿Recuerda que es el otro? ¿Cuánto vale este otro? Observa aquí exactamente. La figura aquí te está ayudando. Horizontal, 53, aquí, para 90, 37. ¿Lo viste o no lo viste? Quiere decir que la tensión con la vertical. ¿Cómo, profe? Tensión con vertical. A ver, gente. Mira bien, mira bien. La vertical con la tensión, ¿qué ángulo está formando? 53. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Cómo, profe? A ver, la vertical con la tensión, ¿qué ángulo forman? 53. Por lo tanto, ese angulito lo voy a escribir aquí. Oye, la vertical con la tensión, ellos están formando 53 grados. Hasta ahí no hay nada nuevo, puramente conceptos geométricos aquí. Oye, pero 53 más 37, ¿cuántos suman? 53 más 37, ¿cuántos suman? 90 grados. ¿Qué significa eso, profesor? Que la tensión con la fuerza elástica son, ¿qué cosa? Perpendiculares. Tensión con fuerza elástica son perpendiculares, profesor. Ponle ahí el recto. Oye, ¿y esto qué significa, profesor? Hemos construido un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo conocido, ¿verdad? 53, 90, por aquí sería 37. Y nosotros ya sabemos resolver un triángulo rectángulo del famoso 37 y 53. A 37 que se lo ponen, ya sabes, 3K. La hipotenusa sería 5K. Y aquí sería 4K. Ojo, este K no es el K de constante de rigidez. Voy a cambiarlo para que no te confundas. Voy a llamarle L, 5L, y aquí le pongo 4L. Muy bien. Gente, ustedes ya saben resolver un triángulo rectángulo. Ya hemos visto varias veces en el curso, a lo largo del curso. Por lo tanto, a ver, ¿cuánto sería el valor de L? Igualamos aquí para calcular el valor de L y calculamos la fuerza elástica. A ver, gente, el 5, o mejor dicho, ¿cuánto debe ser L? Multiplicado por 5 me dé todo este numeral. 240. Muy bien. Oye, si L vale, lo voy a escribir aquí, si L vale 240, la fuerza elástica es proporcional a 4L. Es 4L. Oye, pero L es 240. Por lo tanto, la fuerza elástica sería 4 veces, voy a dejarlo ahí, 4 veces 240 Newton. Profe, ¿y ahí se acaba el problema? No.
¿Por qué no? Porque no te piden la fuerza elástica, te piden la deformación. Y para hallar la deformación necesitamos saber cuánto vale la fuerza elástica, porque la constante ya lo conocemos. Por lo tanto, ya llegando al final de este problemilla, al final de tu vida, miren lo que vamos a hacer. Regresamos a esta ecuación. La fuerza elástica, aquí está, no lo voy a escribir de nuevo, simplemente un control C, control V. Ahí está. Y aquí a la derecha que tenemos, profe, la constante de rigidez 80 newton por centímetro. Cuidado ahí con las unidades, multiplicado por la deformación, que es lo que yo quiero calcular. Muy bien, gente. Newton y Newton se va. Un 0 a la derecha y a la izquierda también se va. Saca la octava, 1. Octava de 24, ¿cuánto es? Octava de 24, 3. ¿Y 3 por 4? Ahí está. Por lo tanto, ya la deformación, el delta de x, centímetro pasaría al otro lado. 12 centímetros. 12 centímetros. Comentarios, gente. Comentarios. ¿Todo bien? Ahí está el famosísimo triángulo de fuerzas. Respuesta de nuevo, dinner. Ahí está. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí se está entendiendo? ¿Está siendo más claro todo este negocio? Espero que sí. Continuamos entonces. Más problemas, más ejemplos, profe. Más ejemplos. Perfecto. Problema 7. Gente, ¿a ustedes no les ha aparecido un mensaje que su llamada va a terminar? ¿No? ¿No tenemos ese problema? No. Por el encuentro no. En fin. Bueno, felizmente para nosotros vamos a continuar. 7. Se tiene un sistema de 2 bloques. A ver, gente, ahí ya nos dieron una figura medio rara. Un sistema ahí de 2 bloques, como se muestra. El peso de A, del bloque A, excede del bloque B en 6 newton. ¿Qué, profe? ¿Cómo así que excede? ¿Qué narices significa eso? Ya lo voy a explicar. Determinar la fuerza de reacción entre los bloques A y B. ¿Cuál es la fuerza de reacción entre A y B? O sea, como ellos están en contacto, ¿cuál sería la reacción que uno ejerce sobre el otro? Esa es nuestra incógnita. Muy bien, chicos, déjame exagerar aquí. Exagerar aquí la figura, solo un poquillo. Ahí está. Muy bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero esta vez voy a hacer la siguiente jugada. Claro, aquí tenemos 2 bloques. Voy a hacer la siguiente jugadita. Atento ahí a la jugada. Voy a considerar que el bloque A y el bloque B son uno solo. Como si fuera un solo bloque enorme. Junté a esos 2 bloques como si fuera un solo bloque ahí verde de una masa total de cuánto. Perdón, de un peso total de cuánto. Veamos cuánto sería el peso total. Yo no sé cuál es el peso de A, voy a llamarle W de A, ni el peso de B tampoco lo sé. Vamos a llamarle W de B. ¿Ok? Por lo tanto, el peso total, voy a dibujar ya el peso total, sería la suma de los pesos del bloque A y de B. Por lo tanto, aquí sería W de A más W de B. Hasta ahí, gente, simplemente estoy considerando el bloque A y B como si fuera un solo bloqueo y dibujo ahí el peso total. Muy bien. Este es nuestro nuevo cuerpo, por decirlo así. ¿Cuál sería la fuerza que está actuando sobre este nuevo cuerpo? Ya hemos dibujado el peso, pero por acá tenemos las tensiones, cuerdas diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a dibujar aquí la tensión en esta única cuerda. Ustedes ven aquí la cuerda que sale del bloque B, da la vuelta a la polea y llega al bloque A. Es la misma cuerda, por lo tanto va a tener la misma tensión. Entonces dibujamos la tensión aquí en esta cuerda. Hacemos el corte imaginario y saliente de este cuerpo, de este bloque aquí de verde, dibujamos la tensión. Como es la misma cuerda, misma tensión, gente, ¿ok? Misma cuerda, misma tensión. Vamos a llamarle T1. Misma cuerda, T1. Muy bien. En el lado izquierdo ahí tenemos las tensiones. La misma vaina aquí en el lado derecho.
corte imaginario, saliente del cuerpo. Vamos a dibujar las tensiones. Misma cuerda, misma tensión, pero como esta cuerda es diferente a la otra, vamos a llamarle T2, pues. T2, T2. Muy bien. Muy bien, gente, hasta ahí estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, considerando que A y B es un solo bloque enorme, juntos ahí, juntos. Perfecto. Hoy este sistema se encuentra en equilibrio, por lo tanto vamos a aplicar aquí la primera condición del equilibrio en el eje vertical. La sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. En forma práctica, sumamos las que suben y en módulo deben ser igual a la suma de las fuerzas que bajan. A ver, ¿quién está subiendo? Sube T más T1 más T1 está subiendo. T2 más T2 también está subiendo. Por lo tanto sería 2 veces T1, porque ambas suben, más 2 veces T2. 2 veces T2, porque ambas también están subiendo. Y esto es igual. Sí. Disculpa, a ver, repite la pregunta. ¿Cómo sabemos que las tensiones suben? Muy buena pregunta. A ver, gente. Yo les comenté que primero consideramos aquí el cuerpo que vamos a analizar. El cuerpo que yo estoy analizando es este de aquí de verde, que yo he resaltado. Este es el cuerpo que yo estoy analizando. Olvídate que hay un cuerpo A y un cuerpo B. Los dos son uno solo. Es el cuerpo. ¿Correcto? Para dibujar las tensiones, gente, siempre la tensión es saliente del cuerpo que yo analizo. ¿Ok? Otra manera de decirlo, hacemos el corte imaginario y la tensión se dirige a ese corte imaginario que hemos hecho. Entonces, en este gráfico, esa tensión sería hacia arriba. ¿Correcto? A ver, vamos a colocar aquí otro ejemplo. A ver, gente. Vamos a colocar aquí varios ejemplos para que te des cuenta. A ver, gente, voy a considerarla por aquí. Ahí está una esfera sujetada por estas dos cuerdas. Voy a analizar la esfera. La esfera es el cuerpo que yo estoy analizando. Para dibujar la tensión, hago el corte imaginario en esta primera cuerda y la tensión se dirige a ese corte que yo he hecho. Sale del cuerpo y se dirige a ese corte. Esa sería una tensión 1. Aquí otra cuerda. Hago el corte imaginario y la tensión sale del cuerpo. Siempre sale del cuerpo que yo estoy analizando y se dirige ahí al corte imaginario que yo he hecho. Si por acá abajo hubiera otra tensión sujetando, vamos a decir así, ¿cómo sería la tensión? Hacemos el corte imaginario, a ver, el corte imaginario en la cuerda y la tensión, ¿hacia arriba o hacia abajo? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si estamos diciendo hacia abajo, si estamos diciendo que la tensión siempre sale del cuerpo y se dirige al corte imaginario que yo he hecho. Por lo tanto, aquí sería una tensión 3. ¿Correcto? ¿Responde tu pregunta a esto? De nada, de nada. Muy bien, agradecemos a su compañero por esa incógnita. Ahí está. Por lo tanto, en este caso ahí, hacemos el corte imaginario y las tensiones salen del cuerpo. A lo largo de la cuerda saliente ahí del cuerpo. ¿Correcto? A ver, Oscar, ¿quieres decir algo más? Oscar. Ahí está, muy bien. Muy bien, gente. Ya hemos hecho ese análisis. Aquí las tensiones siempre salientes del cuerpo en análisis. Perfecto. ¿Y quién baja? La suma de pesos. W de A más W de B. Muy bien, yo puedo sacar factor común aquí. 1 más T2. Y esto es igual a, bueno, la suma de W de A más W de B. Vamos a dejarlo ahí. Ojo que esto no nos están pidiendo,
A nosotros nos piden determinar la fuerza de reacción entre los bloques A y B. Y nos dan un dato que por el momento no lo he comentado, pero ya lo voy a comentar. Oye, el peso del bloque A excede del bloque B en 6 newton. ¿Cómo así, profe? Excede en 6. ¿Qué significa? ¿Que quién es mayor, A o B? A ver, piensa ahí un poquito. Piensa ahí un poquito. El bloque A, el peso del bloque A excede al peso del bloque B en 6. ¿Cómo planteas eso? A ver, gente, si no lo entienden así, vamos a pensar en numeritos, pues en numeritos. Vamos a pensar en el número 10. Vamos a pensar en ese número 10 y vamos a pensar aquí en el número 4. A ver, gente, ¿cuántas veces 10 aquí es mayor que 4? 6 veces, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que si al 4 tú le sumas 6 con los dedos, te da 10. O sea, puedo decir así, oye, 10 excede en 6 a 4, ¿verdad? Planteando en una ecuación, tú puedes decir, oye, 10 va a ser 6 más los 4. Ahora, si yo pienso aquí en términos del peso de A y del peso de B, vamos a decir, oye, el peso de A excede en 6 al peso de B. Quiere decir que el peso de A es mayor en 6 newton que el peso de B. ¿Me deja entender? Muy bien. Siempre, gente, cuando esos términos parece que confunde en vez de que ayuda, siempre usa numeritos para que sea más claro. Un caso ahí bien simple de numeritos para que entiendas y plantees la ecuación. Muy bien. Hasta ahí no hay nada nuevo. Perfecto. Hemos planteado aquí en una ecuación esto que está en palabras, lo hemos planteado en una ecuación. Vamos a dejarlo, a ver dónde lo dejamos. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Hasta ahí, bueno, tenemos esta ecuación, tenemos la otra. Oye, pero, ¿qué necesito? Necesitamos calcular aquí la reacción entre A y B. Para calcular la reacción entre A y B, voy a hacer lo siguiente, gente. Voy a hacer lo siguiente rápidamente. A ver, no sé si me permite. Voy a analizar únicamente el bloque A. Voy a aislar al bloque A. Lo voy a colocar aquí. Ok, profe, aquí. A ver, gente, de nuevo. Voy a aislar el bloque A. El bloque A que estaba arriba, yo lo voy a aislar. Ahí tenemos al bloque A. Analizando únicamente el bloque A. Aislamos el bloque A. Por lo tanto, voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre este bloque. Hacemos el corte imaginario. Recuerda que están las tensiones. Corte imaginario ahí. Por acá tenemos las tensiones. Tenemos las tensiones aquí que salen del cuerpo. T1 a la izquierda y T2 a la derecha. También tenemos el peso. El peso del bloque A, ¿verdad? Tenemos el peso del bloque A. Y como el bloque A está en contacto con el bloque B, tenemos una reacción que el bloque B le ejerce al bloque A. Esta es la reacción que me están pidiendo. La reacción que el bloque B le ejerce al bloque A. Eso es lo que me están pidiendo. Muy bien, como está en equilibrio, de nuevo, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas en la vertical debe ser igual a 0. Por lo tanto, bueno, sumamos las fuerzas que suben e igualamos a la suma de fuerzas que bajan. Vamos a hacerlo ya un poquito más directo, pues. A ver, ¿quién sube? T1 más T2. T1 más T2 están subiendo. Ahí está. R también sube más R. Y esto es igual al peso de A. Muy bien, gente. Ahí tenemos otra ecuación.
Con estas ecuaciones nosotros ya podemos calcular cuánto sería esta reacción con esas ecuaciones que tenemos. Muy bien, gente. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular, profe? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo calculamos esta reacción entre el bloque A y el bloque B? A ver, jugamos con las ecuaciones. Profe, ¿qué? Jugamos con las ecuaciones. A ver, gente, vamos a pensar de la siguiente forma. Vamos a pensar de la siguiente forma. A ver, ¿quién con quién juego? Aquí, ¿quién con quién jugamos? A ver qué podemos hacer. Si gustan, despejan esta suma de tensiones. El 2 pasa a dividir y lo reemplazan aquí para calcular una relación. A ver, vamos a hacer eso rápidamente. Gente, hasta aquí es la parte física. Lo que sigue es ya la parte matemática de jugar con las ecuaciones. Vamos a jugar con las ecuaciones. A ver, gente. Vamos a jugar con nuestras ecuaciones y calcular R. A ver, de esta primera ecuación yo tengo que la suma de T1 más T2 es igual. El 2 pasaría a dividir W de A más W de B dividido entre 2. Perfecto. Lo voy a reemplazar aquí. Vamos a reemplazarlo. Sería T1 más T2 es W de A más W de B sobre 2 más R. Y este es igual al peso de A. Perfecto. Ya casi, ya casi. Oye, toda esta vaina, como profe, todo este numeral, este término aquí, que está sumando, lo voy a pasar al otro lado. Ok, a ver, pásalo. A ver, lo pasamos. Tenemos W de A menos todo este numeral, que no lo voy a escribir de nuevo. Simplemente, ahí está. Control C, Control V. Y vamos a restar, pues. Oye, para que sean fracciones homogéneas, miren la jugada que voy a hacer. Voy a multiplicar aquí por 2 y dividir entre 2. No lo vayas a simplificar, pero yo estoy colocando ahí para que sean fracciones homogéneas. Muy bien, ahora vamos a restar. ¿Cuánto sería la diferencia? Fracciones homogéneas, restas ahí los numeradores. 2WA menos una vez WA, una vez WA. Este menos con este más se hace menos W de B. Y esto dividido entre 2. Ya casi, gente, ya casi. Oye, pero la diferencia entre 2 sería nuestra reacción que estamos buscando. Y mira del datazo que te da aquí, del datazo. ¿Qué pasaría si este W de B lo paso restando al W de A? Observa, W de A menos W de B y esto es igual a C. Oye, la diferencia de pesos, ¿vale? 6. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que lo voy a reemplazar aquí, pues, gente. Oye, si la diferencia es 6, arriba es 6 y abajo el 2, al final de tu vida, ¿cuánto sería la reacción? A ver, ayúdame. 3 newton, muy bien. Y ya está. 3 newton. Vamos a encerrarlo en una nubecita. 3 newton. Perfecto, chicos, perfecto. A ver, vamos a tener una visión genérica aquí de este problemilla. Ahí está. 3 newton. Marcamos B de boro. Problema 9. A ver, agárrate. Problema 9. La figura muestra una esfera maciza de 8 newton. ¿Ok? De peso apoyada sobre dos planos inclinados completamente, lisos. Y tenemos una esferita apoyada sobre estos planos completamente lisos. Determinar la fuerza de reacción en los puntos de contacto A y B. Muy bien, gente, queremos la reacción, la fuerza de reacción entre los puntos de contacto A y B. Muy bien, gente. Es un caso aquí donde vamos a aplicar el triángulo de fuerzas también. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta esfera. A ver, recordamos aquí que la esfera tiene 8 newton.
Es el dato aquí del problema. Está apoyada en dos puntos, A y B. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero lo primero, el peso. Dibujamos el peso aquí de la esfera. ¿Cuánto es el peso? Según el problema, 8 newton. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la esfera? Observa que en el punto B y en el punto A hay contactos. Por lo tanto, las superficies le ejercen fuerzas sobre la esfera, que es la fuerza de reacción o fuerza normal. Entonces dibujamos esas reacciones tanto en A como en B. La fuerza de en B, ahí está, actuando ahí perpendicular a la superficie, actuando sobre la esfera, reacción en B. La misma cosa en el punto A. La reacción en el punto A, ahí lo dibujamos, actuando sobre la esfera de manera perpendicular. Colocamos ahí el ángulo recto. Esa sería nuestra reacción en A. ¿Qué otra fuerza actúa? Ya no tenemos otra fuerza que está actuando. Ahí tenemos tres fuerzas. Oye, ¿con tres fuerzas podemos construir nuestro triángulo de fuerzas? Sí. Vamos a construir el triángulo de fuerzas con esos tres vectores. A ver, por aquí tenemos el peso. Observa que la reacción en B se dirige hacia la izquierda. Ahí seguimos esa orientación. Y cerrando aquí el triángulo, tenemos la reacción en A. Esto es 8 newton. Esto sería nuestra reacción en B. Y por aquí la reacción en A. Muy bien. Queremos saber cuánto vale la reacción en A y en B. Vamos a resolver el triángulo de fuerzas. Para eso lo que hacemos, gente, vamos a prolongar por aquí. Oye, ¿cuál sería el ángulo que forma la vertical con esta horizontal donde se encuentra la reacción en B? Oye, horizontal y vertical, ¿qué ángulo forman? 90 grados, muy bien. Hasta ahí sabemos que la vertical con la horizontal son perpendiculares. Por lo tanto, un triángulo rectángulo. Ahora faltaría calcular el ángulo de la reacción en A con el peso o el ángulo entre las reacciones. Lo que nos conviene aquí, vamos a calcular la reacción en A, el ángulo que forma la reacción en A al prolongarla aquí con el peso. ¿Cuál sería ese ángulo que forma? Y aquí vienen nuestros conocimientos de geometría. A ver, gente, vertical con horizontal, de nuevo, perpendiculares. Arriba es 45, por aquí ¿cuánto sería? 40. Muy bien. Oye, aquí es 90, ¿verdad? Otro triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale este angulito? Profe, no lo veo. A ver, ahí está. ¿Lo ves o no lo ves? 45 también. Exactamente. Oye, ¿y opuestos por el vértice? ¿Cuánto sería este ángulo de arriba? ¿Cuánto sería? Opuestos por el vértice. 45 también. Oye, y como esta recta donde está la reacción en A es perpendicular aquí a la superficie, si este ángulo es 45, ¿cuánto sería este ángulo de arriba que forma la reacción con la vertical? 45 también. Ahí está, gente, muy bien. Por lo tanto, ya tenemos ese ángulo. Vamos a regresar al tamaño original. Ahí está. Entonces descubrimos aquí que el ángulo que forma la reacción en A con la vertical es 45. Oye, triángulo rectángulo de 45, 90, 45. ¿Cómo son los catetos de este triángulo rectángulo de 45? Son iguales. Si aquí es 8, ¿aquí cuánto vale? También 8. ¿Y cuánto es la hipotenusa? A ver, dímelo, al ojo. 8 raíz de 2. Muy bien, gente, muy bien. No te olvides la unidad, estamos en física, Newton. ¿Cuánto es la reacción en A? 8 raíz de 2. ¿Y la en B? 8. 8 raíz de 2 y 8. 8 raíz de 2, ¿dónde está? ¿Dónde está? C de casa. Ahí está. Muy bien, gente, ustedes se dan cuenta que más es geométrico que físico, ¿verdad? Dibujar aquí las fuerzas y construir el triángulo de fuerzas
Y el resto es geometría, resolver aquí el triángulo y bla, bla, bla. No te olvides que esto cumple con la primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas igual a cero. Triángulo, figura cerrada de vectores. Muy bien, chicos, ustedes son lo máximo. La seguimos, la seguimos, la seguimos. Problema 10. Problema 10. Agárrate. En el diagrama hay la tensión, ¿qué, profe? Hay la tensión T, aquí te está especificando, despreciando el peso de las cuerdas. Cuando dice despreciando el peso de las cuerdas, significa que no la vamos a considerar. Si la cuerda tiene un peso, sea lo que sea, aquí no lo vamos a considerar en este problema. Es despreciable, como algunos. Muy bien, gente, tenemos esta figurilla. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y calcular aquí cuánto sería la tensión. Esa es nuestra incógnita. No te olvides que el peso del bloque es 40 newton. Me lo voy a escribir. Ok, voy a considerar un puntito aquí. Ese puntito ahí de intersección. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este puntito de intersección. Por abajo tendríamos el peso de este bloque. ¿Cuál es el peso de este bloque? Aquí el problema te lo da. 40 newton. Ahí está. Oye, por aquí la cuerda ya está cortada imaginariamente. Saliente de este puntito que yo estoy analizando. La tensión en la cuerda, que es justo la que me piden. ¿Correcto? Y bueno, por acá otra cuerda. Córtala imaginariamente. A ver, córtala. Saliente de este puntito que yo estoy analizando. Vamos a llamarle aquí otra tensión. ¿Qué le llamo? Tensión prima. Muy bien. Oye, tres vectores. ¿Qué podemos construir? Triángulo de fuerzas. A ver, construyelo. Triángulo de fuerzas. Vamos a construir aquí nuestro triángulo de fuerzas. Observa ahí. Tenemos el peso vertical. Por aquí aparece la tensión T prima. Vamos a dibujarlo por ahí. Y cerrando el triángulo tenemos la tensión incógnita, la que me piden calcular. Este sería T', y por aquí 40 newton. Muy bien, gente. En la figura te das cuenta que las tensiones, ¿qué ángulo forman? Son perpendiculares. ¿Lo ves o no lo ves? El ángulo que forman las dos tensiones son perpendiculares y el problema se regaló, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Porque basta calcular aquí un ángulo entre la tensión y la vertical, o T' y la vertical, y ya está. ¿Y cómo calculamos ese ángulo, profesor? Vamos aquí a prolongar una vertical. Con el techo forman 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sería este angulito? A ver, dímelo. 53, muy bien, 53. Oye, la vertical con la tensión incógnita miden 53. Oye, vertical con tensión incógnita aquí 53. Oye, 90, el otro, sabes que es 37. Y el ángulo 37 conocido 53 y ya se regaló el problema, ¿verdad? A 37 se lo pone el 3K y la hipotenusa 5K. ¿Qué número debe ser K multiplicado por 5T de 40? K vale 8. Oye, si K vale 8, ¿cuánto sería esta tensión incógnita? Proporcional a 3K. 24. Proporcional a 3K sería 24 newton. Y ya está. Ahí está nuestro problemilla. Respuesta de dedo. Muy bien. Muy bien, gente. Muy bien, gente. Muy bien. Triángulo de fuerzas ahí. Seguimos. Problema 11. Estamos acercándonos al final. Resistan. Resistan, gente. Ya estamos acercándonos al final. Resistan. Problema 11. A ver, atiende, gente. Atiende. No te duermas, no te me duermas. Problema 11. En el sistema mecánico mostrado, ahí tenemos este sistema, aparentemente horrible. Determinar la tensión en la cuerda 1 si las poleas son de 3 newton de peso y el bloque
60 newton de peso. Muy bien, gente, queremos saber cuál es la tensión aquí arriba, en la cuerda 1, que está arriba. Pues vamos a escribir esos datos. Por aquí 60 newton de peso para el bloque y 3 newton de peso para cada polea. 3 newton de peso para cada polea. Muy bien, gente. Ojo, ¿me están pidiendo esta fuerza? No. ¿Me están pidiendo esta tensión? ¿Esa tensión? Tampoco. Entonces voy a hacer la siguiente jugada, gente. Siendo que estas tensiones no me piden y la única que me están pidiendo es la tensión 1 que está arriba, voy a hacer la siguiente jugada. Voy a considerar estas dos poleas, esta fuerza, junto con el bloque, como si fuera un solo cuerpo. Hay una bolsa, vamos a decir, una bolsa ahí. Juntando ahí todos esos elementos, considero como si fuera una bolsa ahí, grande, con esos elementos dentro de esta bolsa. Si te preguntara, gente, ¿cuál es el peso total de toda esta bolsa? Constituida por un bloque de 60 y dos poleas de 3 newton cada una. ¿Cuál sería el peso total? A ver, ¿quién me dice 66 de acuerdo con su compañero, sí o no? 66 newton, claro, sumas ahí los pesos de cada elemento. Por lo tanto, el peso total sería 66 newton, que lo estoy dibujando ahí. Oye, por arriba hay una cuerda. Gente, córtala imaginariamente. Saliente de este cuerpo, de esta bolsa que estoy considerando, está la tensión. En la cuerda 1 voy a llamarle tensión 1 y esa es nuestra incógnita. Gente, ¿cuánto es la tensión 1 por intuición? Observa ahí, para que se encuentre en equilibrio, 66. Oye, 66 baja, por lo tanto la tensión 1, para que compense estos 66, también debe ser 66 newton y ya está. Se acabó el problema. Muy bien. Respuesta, de nuevo, C de casilla. Muy bien, gente, ustedes son lo máximo. Por intuición, algunos problemas podemos resolverlos. Ya estamos acercándonos al final aquí de esta clase. Vamos a hacer estos dos problemas y estamos terminando. Ok, chicos, ¿todo bien? Creo que sí, todo bien. Ustedes son lo máximo. Muy bien, problema 12. A ver, hallar las fuerzas F y Q que permite equilibrar el cuerpo. ¿Cuál cuerpo, profe? Aquí está el cuerpo que está actuando 50 newton y este ángulo con la horizontal. Y aquí tenemos F y Q, que yo quiero saber para que equilibre a este cuerpo. Esa es nuestra incógnita. Muy bien, déjame aquí exagerar la figura, porque en el fondo, gente, lo que vamos a hacer aquí es una descomposición. ¿De qué? De vectores. Vamos a calcular cuánto vale F y Q para que permita equilibrar. Oye, si está en equilibrio, ¿qué significa? Que cumple con la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas, tanto en la horizontal como en la vertical, debe ser nula. Debe ser cero. Se cumple el equilibrio. Oye, esta fuerza está en la horizontal, bacán. Esta fuerza Q está en la vertical, bacán, déjalo ahí. Oye, pero 50 newton no es ni horizontal ni vertical. Vamos a descomponerla. Una componente horizontal y la otra componente vertical. A ver, ¿quién me dice cuánto valen sus componentes? Oye, triángulo, aquí 53, un ángulo conocido, ¿verdad? ¿Cuántos serían las componentes horizontal y vertical de esta fuerza de 50 newton? 40 y 30, muy bien. Exactamente, a 53 se le opone el 40, ¿verdad? Por lo tanto, aquí sería el 40 newton en la vertical, y el horizontal, el famosísimo 30 newton. Una vez descompuesto el vector, gente, te olvidas de él, ya no existe más en tu vida. Sácalo de tu cabeza. Muy bien, ahora sí tenemos fuerzas horizontales y verticales. A ver, gente, por intuición, en la horizontal 30 jala a la izquierda. ¿Cuánto debe ser F para el equilibrio? ¿Cuánto? 30.
Muy bien. F vale 30 newton. Oye, en la vertical, 40 hacia arriba. ¿Cuánto debe ser Q para el equilibrio? 40 newton. Y ya está. Y ya está nuestro problemilla. F 30 y Q 40. En ese orden, 30 y 40, 30 y 40. ¿Dónde está? Respuesta Brasil. Ahí está, 30 y 40. ¿Fácil o difícil? Difícil, profe, difícil. Muy bien, y llegamos a nuestro último problemilla aquí, que es un problema básicamente teórico. A ver, gente, responde a la pregunta. La fuerza es el resultado de la puntos suspensivos entre los cuerpos. ¿Cuál alternativa ahí responde a la pregunta? Profe Dedo, y está marcado, pues, gente, no te pasa. Sí, gente, sí, es Dedo. La fuerza es la resultante de la interacción entre los cuerpos. La interacción. Recuerden que la fuerza la hemos definido como que mide la interacción entre dos o más cuerpos. Por lo tanto, bueno, ya está marcado. Vamos a repintarlo para algunos que están ciegos. Y con esto ya estamos terminando.